Vas a necesitar estos envases. Con esta técnica podrás tener tus frutas y hortalizas favoritas durante mucho tiempo. Puedes escoger para tus conservas frutas o verduras. En este caso yo escogí unos tomates bien maduros porque voy a preparar una pasata de pomodoro o salsa de tomate. Este paso consiste en preparar lo que tú quieres guardar o lo que quieres conservar. Puede ser una mermelada o una salsa, así como la que voy a preparar yo. Acá te dejo dos videos de dos salsas, la pasata de pomodoro y la salsa para pizza, que también las puedes preparar y envasar y guardarlas durante mucho tiempo. Coloca en una olla los frascos y sus tapas. Cúbrelos con agua y déjalos hervir por 15 minutos. Usa una pinza para sacar tus frascos del agua. Y si por casualidad no tienes pinzas, no te preocupes. No te compliques, simplemente con dos tenedores puedes sacar tus envases del agua. Coloca sobre una mesa un pañito muy limpio y sobre este pañito coloca tus envases. Y las tapas también, no las olvides. Ten mucho cuidado de no tocar con tus manos los frascos y las tapas que han sido esterilizadas. Antes de continuar con el video, quiero preguntarte, ¿ya te suscribiste? Esto debes hacerlo mientras los frascos y la comida aún están calientes. Oh my God. Limpia muy bien los bordes de los frascos para asegurarte de que los restos de comida no afecten el cierre. Deja 6 milímetros de espacio en la parte superior de cada frasco. Coloca los frascos en una olla profunda. Colocar una toallita entre los envases evitará que se rompan. Déjalos hervir 20 minutos. Muy bien, ahora viene un punto muy importante. Retíralos de la olla y colócalos con la tapa hacia abajo y déjalos enfriar de esa manera. Así se creará un vacío. Espera 24 horas antes de manipularlos. Comprueba la tapa de los frascos. Una bolladura pequeña en las tapas planas muestran que los frascos se han sellado correctamente. Si al presionar las tapas no emiten ese típico sonido como una castañuela, lo hiciste muy bien. Y por el contrario, si alguna de las tapas no tienen abolladura, abre los frascos y usa el contenido en lugar de almacenarlos. Si hasta ahora has hecho todo muy bien, tus conservas deberían durar años. ¡Felicidades! Tienes una conserva que te va a durar mucho tiempo. Se han registrado casos de conservas que han durado hasta 10 años. Y esto es debido a que la ausencia de oxígeno evita la proliferación de bacterias y por ende se conservan durante periodos largos de tiempo. Suscríbete. Dale un like para seguir creando contenido como este. Suscríbete.